Hola, bienvenidas al canal Gestiones Fáciles. El salario mínimo toca la cifra redonda de 1.000 euros mensuales. Se va a distribuir en 14 pagas. En este vídeo te vamos a explicar qué es, a quién afecta este salario mínimo, cuándo va a entrar en vigor, a cuántas personas va a afectar y las ventajas y también los inconvenientes. Así que no os lo perdáis, prestad atención, que empezamos ya. El salario mínimo interprofesional ha alcanzado la cifra de 1.000 euros mensuales. Serán distribuidos en 14 pagas anuales y es consecuencia del último incremento, de la última subida correspondiente del 3,6% a aplicar a los 965 euros que se aprobaron en el año 2021 y que da una cifra de 35. 965 más 35... total, 1.000 euros mensuales. ¿Y qué es esto del salario mínimo interprofesional? Pues el salario mínimo interprofesional es la paga, es el salario, el sueldo mínimo que debe percibir un trabajador por una jornada completa de trabajo. Es decir, lo normal es que sean 40 horas semanales, pero si en los convenios aparecen otro número de horas, pues lo que correspondan a la jornada completa. Y por supuestísimo, esta cifra no va a hacer distinción ni de la edad de los trabajadores ni del sexo. La edad legal de trabajar aquí en España es a partir de los 16 años. ¿A quién afecta esta subida? ¿A qué tipo de trabajadores afecta la subida a los 1.000 euros del salario mínimo interprofesional? Pues como su propio nombre indica, a todas las profesiones, interprofesional para todas las profesiones, es decir, no hay ninguna profesión en la que un trabajador que esté a jornada completa pueda cobrar menos de 1.000 euros mensuales. Hasta el año 1998 se diferenciaban ingresos mínimos desde los 16 años hasta los 18. A partir de ese año, de 1998, el salario mínimo interprofesional abarca a todos los trabajadores en función de la edad legal, que os volvemos a decir es a partir de los 16 años. Ya sabemos a qué tipo de trabajadores beneficia esta cifra de los 1.000 euros mensuales, que es a todos. Y ahora vamos a ver a cuántas personas, a cuántos trabajadores beneficia esta subida, cuántos se van a ver remunerados con la subida de estos 35 euros. Pues según las fuentes del Ministerio de Trabajo, el incremento del salario mínimo interprofesional afecta a unos 2 millones de empleados. En su mayoría están vinculados al sector agrario y al sector servicios. Sin embargo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sostiene que a pesar de la cifra que manifiesta el Ministerio de Trabajo, puede llegar hasta los 3 millones de trabajadores. Y hay un sector que beneficia o que va a ser beneficiado especialmente, y es a las mujeres que sean jóvenes y además que tengan contratos temporales y que se dediquen al sector servicios, a la agricultura, a la industria o incluso a la construcción. ¿A qué parte del salario afecta esta subida? Pues bien, el salario, lo normal y lo que la inmensa mayoría de los trabajadores cobra, la remuneración es en dinero, pero también está establecido que puede ser en especie. Pues bien, afecta a la retribución en dinero, no puede ser restado del valor que tenga el salario en especie. En el caso de salario diario no podrá incluirse la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata, es decir, prorrateado proporcionalmente a la parte que le corresponda. No afecta al salario en especie, solo afecta al salario, a la retribución en dinero. ¿Cuándo va a entrar en vigor esta subida de los 1.000 euros mensuales? Pues la subida del salario mínimo se aprueba mediante un Real Decreto en Consejo de Ministros. No necesita que se convalide en el Congreso y tiene efectos económicos desde el 1 de enero del año 2022.
Normalmente se pacta entre el gobierno y los agentes sociales, es decir, los sindicatos y los representantes de la parte empresarial, pero esta última subida se ha desmarcado la parte empresarial y solamente se ha llevado a cabo con el acuerdo entre el gobierno y los sindicatos. En cuanto a la evolución del salario mínimo interprofesional, decir que la mayor subida se experimentó en el año 2019, cuando pasó de 735 a 900 euros mensuales. Un incremento en este caso del 22,3%, con un objetivo muy claro, y es reducir la desigualdad social. Pero según el Banco de España, frenó la creación de hasta 140.000 empleos en ese año, que es una cifra según indican los estudios del Banco de España por aquel entonces. En 2021 el salario mínimo interprofesional creció el 7,2% y se colocó en 965 euros. Y en el año 2022 sube un 3,6%, que es lo que han calculado que debería de subir para alcanzar esa cifra redonda de los 1.000 euros. Por su parte, hasta el momento, vamos a ver ahora qué ventajas tiene el hecho de subir el salario mínimo interprofesional, y la primera y primordial es a aquellas personas que estén cobrando esta remuneración, que según el gobierno se sitúa en torno a 2 millones y según los sindicatos en torno al 3. Pues evidentemente a ese tipo de personas en primer lugar. Y en términos generales, los salarios mejores suponen que haya más cotizaciones a la seguridad social. La seguridad social, por tanto, recauda más dinero, y tener más dinero en el bolsillo pues aumenta el consumo, y la economía en términos generales nota ese empuje, ese impulso. También, por otro lado, decir que si el salario aumenta, baja el gasto que tiene que afrontar las distintas administraciones en ayudas y subvenciones, con lo que se puede disponer de esos fondos para emplearlos en otras finalidades. Y en cuanto al estímulo, pues un aumento de sueldo a todos nos motiva para trabajar en un ambiente mejor, y por eso la empresa incluso puede obtener una mayor producción. En cuanto a los posibles inconvenientes del alza del salario mínimo interprofesional, las pequeñas empresas alegan que ahora, después de salir de la pandemia, van a tener que subir los costes salariales, y por tanto la competitividad con el resto de empresas, incluso las extranjeras, va a disminuir y los productos se van a encarecer. ¿Por qué? Pues porque si tiene un mayor coste tienen que redundar en el precio, y por tanto se estima que esos precios puedan encarecer algo. Además, también algunos diagnostican que puede crecer la economía sumergida, con negocios que no puedan asumir la subida y que por tanto tengan a los trabajadores en situación algo o un tanto irregular, pagando en dinero negro, etc. Y también algunos alegan que puede dejar fuera a jóvenes y a mayores, ya que las empresas elegirán a profesionales con mejores rendimientos. ¿Debido a este incremento recuperan estos trabajadores el poder adquisitivo? Pues la respuesta es que no del todo, porque si la inflación se situó en el año 2021 en el 7,2% y el IPC cerró el año en el 6,5%, en el año 2021 el incremento del 3,6% en el salario de este tipo de trabajadores no llega a estas cifras que acabamos de adelantar. Por tanto, minimiza un poco el golpe, pero el poder adquisitivo se sigue perdiendo. ¿Volverá a subir el salario mínimo interprofesional en 2023? Pues la respuesta teórica es que sí, y decimos teórica porque existe un compromiso del gobierno para que antes de acabar la legislatura el salario mínimo interprofesional se sitúe en el 60% del salario mínimo en España. Por tanto, aunque en el 2022 se suba 35 euros, la mayor parte de la subida se espera que se lleve a cabo durante el transcurso del año 2023 y, por tanto, antes de que acabe la legislatura del actual gobierno. Si quieres estar al día de todo este tipo de contenidos, de tutoriales, de cómo solicitar una pensión, ayudas, subvenciones,
prestaciones como el ingreso mínimo vital, el paro, subsidios de distinto ámbito, bonos sociales, etcétera. Si todavía no lo estás, te aconsejamos que te suscribas al canal, que pinches en la campanita. Si te ha gustado este contenido, te pedimos que le des un fuerte like y que lo compartas en tu red social favorita. Sin más, os agradecemos la atención dispensada y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.